Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente al primer Congreso de Abogados y Estudiantes de Derecho del Perú. Mi nombre es Miluska Merma. Reciban un cordial saludo de parte del equipo organizador Lex Academy Perú y del doctor Mike Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. No queremos iniciar sin antes hacer extensivo el pésame a la familia del jurista y maestro Carlos Ramos Núñez. Lamentamos profundamente su fallecimiento. Su partida deja un inmenso dolor en nuestros corazones. Descanse en paz, doctor Carlos Núñez. Bien, a continuación explicaré brevemente la dinámica en la que se desarrollará el evento. En un primer momento, se otorgará 50 minutos al ponente para que pueda disertar el tema propuesto. Luego, tendremos una ronda de preguntas. Para finalizar la serie de ponencias magistrales programadas para el día de hoy, tengo el agrado y el honor de presentar al doctor William Oblitas Villalobos, quien es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, ex asesor parlamentario asignado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. Consultor en materia constitucional y procesal constitucional, y profesor universitario. El tema propuesto para la presente ponencia es la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Bien, adelante, doctor William. Gracias. Gracias, muchas gracias. Miluska, Nilton, Alex Academy también, muchas gracias. Institución que obviamente ha visto a bien el realizar este congreso y ha visto bien también tocar estos temas que en la actualidad cobran vigencia y a mi entender cómo está el sistema de partidos, a mi entender cómo es la ausencia de partidos también antiguos, de casta, de linaje dentro del derrotero político, de decisiones políticas, innegablemente que este tema va a seguir manteniendo pues esa vigencia, ese talante, ¿no? Digamos que por desgracia, ya que es un arma, es una herramienta que debería utilizarse en último momento, en última instancia. El tema de la cuestión de confianza, como el tema de la disolución del Congreso, son herramientas ya en límite, ¿no? Son herramientas ya extremas que da la democracia a determinados organismos o a los poderes para que puedan utilizarlo en condiciones de ese tipo, ¿no? En condiciones absolutamente ya exageradas, exiguas, extrañas, extraordinarias. Pero bueno, por desgracia vamos a tener cerca ya de 2 gestiones, tanto parlamentarias como del Poder Ejecutivo, que vemos que esa es una herramienta muy constante y que creo eso no lo hace mucho bien a la seguridad jurídica. Voy a utilizar unas filmillas para poder indicar lo que justamente es la incapacidad moral, pero para eso también vamos a explicar lo que refiere ser con el tema de la vacancia presidencial, ¿sí? Creo que sí tengo para compartir, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Gracias, Miluska, muy gentil. A ver. Vamos a poner esto por acá. Perfecto. Perfecto. La vacancia presidencial en la Constitución del 93. Yo voy haciendo una especie de colofón, ¿no? Es un tema que créanme que inclusive yo cuando estudiaba hasta el año 2012-2013, estas normas de la Constitución política eran estudiadas inclusive con posterioridad, tanto en la maestría como en el doctorado que he llevado en esta rama. Eran vistas de manera absolutamente distendida, ¿no? O sea, de manera solamente descriptiva. Nadie creía que se iba a utilizar en algún momento y nadie creía que también, como nadie creía que se iba a utilizar en algún momento, había poco estudio sobre el particular, porque también ha habido poca aplicación sobre el particular. El tema de la vacancia por incapacidad moral ha sufrido o ha tenido una serie de evolución en el tema del concepto y a su vez también es una cuestión muy exigua, muy extrema, como le indicaba inicialmente, que habían tomado, en este caso el Parlamento, a efectos con un determinado presidente.
Lo que sucede, y con esto creo que inicio para dar a entender que esto va más allá de un tema netamente conceptual, y si es incapacidad mental o si es incapacidad ética, ¿no? Va mucho más allá de lo que también vamos a explicar, y de lo que cómo la filosofía lo definiría, y de que cómo la ciencia política lo definiría, y de que cómo la biología o la medicina lo definiría, que también se va a hablar. Pero yo lo que quiero es iniciar por la recapacitación o por la conclusión. No quiero iniciar por ahí, uno porque es la hora, otro porque obviamente es una conferencia, esto ya de alta especialización, no es una clase de pregrado, y otro porque lo que invito es para debatirlo, ¿no? Lo que invito es para ya brindar la hipótesis a esta alternativa. Yo creo que esto se produce, y ustedes pueden percibir eso en contextos históricos, que se produce porque no existe en los parlamentos una bancada, digamos, representativa, fuerte o vehemente de parte del Ejecutivo. Y ahí creo que nuestro sistema, de una otra manera, adolece de un vacío. ¿Y por qué no ha existido últimamente eso? Si nos damos cuenta con quién hemos tenido mayormente esa amenaza o se ha ejecutado tal amenaza, porque ustedes pueden decir amenaza contra la democracia y todo lo demás, pero de una u otra manera se ha dado, pues. ¿Contra quién mayormente se ha dado, se ha ejecutado, muy aparte que lo califiquemos por A o B? Se ha dado en gobiernos en los cuales no tienen una representación parlamentaria fuerte, consistente, definida, y atrás de eso pueden tener una representación parlamentaria minúscula, como la tenía justamente la bancada de Peruanos por el Cambio, pero no tenía un partido. Entonces, tenemos que buscar el tuétano del problema. El tuétano del problema es que las vacancias presidenciales se dan cuando no hay partidos políticos que verdaderamente sean sostenibles, ¿no? Que verdaderamente mantengan ciertas condiciones políticas, tengan cierto expertise político, tengan maniobrabilidad política, y esos partidos, como no tienen ello, también se da, o a consecuencia de ello esos partidos, tampoco tienen bancadas sólidas, tampoco tienen bancadas conciliadoras, tampoco tienen bancadas concertantes, tampoco tienen obviamente una suerte de bancadas de corte, por así decirlo, ¿no? Cercanos a poder conciliar con expertise, con fuerza, con prestancia, no la mantienen. En la gestión de PPK había justamente una bancada que habían inclusive referentes, habían buenos parlamentarios en la bancada Perdón por el Cambio, pero de una otra forma lo que acontecía era también que había un suceso externo, ¿no? Había un acontecimiento externo, que era obviamente que la bancada mayoritaria de aquel momento estaba ocupado por un partido que de una otra forma, digamos que promovía hostilidades hasta cierto punto también con el Ejecutivo. Pero yo considero que muy aparte de mirar o voltear la vista hacia obviamente factores externos como son esta suerte que siempre de impulsos que existen sobre las bancadas de oposición, el problema principal es el partido y la bancada oficialista internamente dentro de cada parlamento. Yo creo que si no le ponemos atención a esos dos problemas, si no le damos atención, cuidado a esos factores, si la gente deja de votar por caudillos y no vota verdaderamente por instituciones, por partidos, ¿no? Innegablemente que vamos a seguir cubriendo este mal, vamos a seguir teniendo este mal. Digo este mal porque sobre todo por la forma como se ha dado, por la manera como se ha utilizado, ¿no? Es casi como que tú vivieras o convivieras con una persona, ¿no? Y vives en una constante tensión, lo que ustedes llaman, los jóvenes, los chicos llaman, ¿no? La relación tóxica, ¿no? Vives en una constante tensión de que te vas de la casa y te vas, o me voy yo, o me voy tú, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación en la cual tendrás, y eso, por desgracia, alterna mucho con la tranquilidad que debería existir para, obviamente, dar una suerte de mejor posicionamiento, de mayor paz, de mayor tranquilidad, mayor seguridad a las personas que están inmersas dentro de esa casa o dentro de la decisión que se iba a adoptar. De si esa persona, si uno de los convivientes o padres se va o no del hogar, ¿no? Es similar a ello. Entonces yo quiero apuntar a esa conclusión, que una de las conclusiones directamente está relacionada con, obviamente, los partidos políticos y está relacionada también con la fortaleza, peso, dominio, expertise, manejo que puedan tener las bancadas internamente.
para poder conciliar y encontrarle salidas también adecuadas o constitucionales, amoldables a los requerimientos. Y otro de ellos, y les voy a indicar, pero esto ya viene producto de una formación y producto de lo que el sistema en conjunto debe hacer, debe obligar a que cualquier persona que quiera inmiscuirse en los quehaceres políticos, o sea, quisiera o deseara hacer una labor, un trajín, un trabajo político, una carrera política, tenga pues dones cívicos, tenga virtudes políticas, tenga prestancia diplomática, perdón, democrática. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en muchas condiciones cualquiera de los dos poderes crea que no tiene contrapesos y cualquiera de los dos poderes crea o cree que obviamente no puede ser sujeto a llamamientos o a convocatorias, o no puede ser sujeto de una otra forma a llamadas de atención o a objeciones, y se resiste, ¿no?, a modificar o a cambiar, o se resiste o se enterca en determinadas posiciones, no sabiendo de que obviamente uno de los principios destinados así por el Tribunal Constitucional entre los poderes es muy aparte de esta suerte de equilibrio, de esta suerte de fiscalización mutua que existe. Uno de sus principios es la colaboración, la cooperación que debería existir entre poderes. Entonces, esa es otra de las conclusiones, ¿no? Que el político debe ser menos obstinado y debe guardar para él, obviamente también, esos mensajes democráticos que pueden existir, ya sea para cambiar rumbos dentro de la política de gobierno, ya sea para cambiar decisiones de nombramientos dentro de la gestión, o ya sea justamente también para poder establecer puentes de colaboración en determinadas políticas o determinados fines. Eso también se ha perdido, ¿no? Entonces, eso nos hace hasta cierto punto extrañar determinadas acciones que anteriormente sí responsabilizábamos innegablemente a los políticos de algunos temas, pero que al menos nos manteníamos con cierta estabilidad. Eso, como quien diría, inicio por la conclusión, ¿no? Es contradictorio, pero inicio para poder convocarles hacia lo que obviamente vamos a ver ya de manera más técnica, ¿sí? Bueno, la vacancia presidencial. ¿Qué quiere decir vacancia? Bueno, vacancia, si lo ponemos en un término de sinónimo, va a decir renuncia, va a decir despido, va a decir culminación de un acuerdo, de un nombramiento, de una designación. La vacancia es eso, es la extinción de una determinada relación, ¿no? Queda vacante la función, queda vacante el puesto, ¿no? Entonces, a eso se refiere con vacancia. Y en este caso del presidencial, ustedes podrían decir, porque también somos casi parte de una sola generación ahí, de que pues hemos visto pasar presidentes y para nosotros, aún con aprobación, cual, bueno, sí se puede decir, ¿no? No suelo hacer política en mis clases porque no es de mi agrado, porque soy un hombre técnico, pero bueno, se describe para fines técnicos. El gobierno de Alejandro Toledo pues terminó con una aprobación del 12%, 13%, y los últimos días ya subió al 18%, ¿no? Por una cuestión ya de melancolía propia que suele acontecer en los últimos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta hemos visto languidecer a gobiernos o a gestiones con tasas o porcentajes absolutamente reducidos, como el que les menciono, pero en ningún momento se hablaba o existía esa amenaza tan contundente de vacancia. En primer lugar, porque era difícil de poder aplicarla. O sea, sí está en el reglamento la cantidad de votos que se necesita. Sí está en la Constitución justamente el concepto, pero no había una claridad, ¿no? No había una determinación. Aquí vamos a tratar de proponerla, no como también, y les voy a ser honesto, yo no suelo ir siempre a favor de la corriente. Yo suelo tener una posición personal, de acuerdo a lo que yo investigo y de acuerdo a lo que yo veo, y eso es lo que obviamente también voy a exponer en este caso, ¿no? Porque muchos, cuando se dio la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, indicaban pues de que incapacidad moral era la incapacidad física, ¿no?
Otros iban con una teoría un poco más civilista, ¿no? De que cuando se crea la Constitución se recoge una tesis de corte civil que hace mención a que, obviamente, la incapacidad moral es la incapacidad física. Yo no coincido con eso, ¿no? Para mí la Constitución o la incapacidad moral proviene de una definición mucho más filosófica, a mi punto de ver. Y sí tiene que ver con el buen comportamiento, con el buen parecer, como la calidad del primer ciudadano. Entendamos que el presidente de la República es el primer ciudadano. Y bueno, y lo voy a justificar. Ya creo que estoy dando también parte de mi otra conclusión, pero lo voy a justificar. Bueno, entonces, tanto ustedes como yo quizá no veía de manera tan constante esta suerte de alteraciones que existían a las vías democráticas, ¿no? O, perdón, a los gobiernos democráticos. Hemos estado acostumbrados con idas y venidas, con traumas políticos, económicos, jurídicos, el que presidentes, quizá inclusive desaprobados en todos sus demás requisitos, tengan que terminar su gestión. Quizá el grado más cercano es de que la desaprobación también de Alan García en el 85, del 85 al 90, perdón, era absolutamente baja, bajísima, pero se mantuvo y entregó justamente, entregó el mando, ¿no? Igual se han dado en otras condiciones, no recaigamos ahí en redundancia. Pero actualmente sí ya se ha dado de manera más contundente y a la fecha pues ya se ha utilizado. Se ha amenazado en una vez, se ha utilizado en la segunda, se ha utilizado en la primera vez casi contra las cuerdas en contra de Pedro Kuczynski hasta provocar su renuncia. Y en la segunda oportunidad, pues, ha sido ya lo de Martín Vizcarra, ¿no? Que de otra manera, yo creo que dentro de poco se debe marcarse un precedente hasta ya la norma interpretativa que se pueda sacar o que quizá el Congreso quiera sacar al respecto, ¿no? Y lo otro, lo último, es ya la amenaza latente, que hay que ser honestos, que en la actualidad todavía persiste sobre no solamente el concepto de incapacidad moral, sino también sobre la posibilidad de que ésta sea utilizada por parte del Parlamento vigente, ¿no? Digo una posibilidad objetiva, no es una posibilidad de deseo ni de demérito, es una posibilidad objetiva porque, bueno, hay pues una cantidad de votos en contra de la gestión, hay una suerte de crispación constante y tampoco se hace algo para poder mitigar esos efectos, ¿no? ¿De dónde proviene esta bendita imagen dentro de nuestra Constitución Política del Perú, esta bendita figura? Bueno, viene del artículo 113, que habla de las condiciones para que el presidente de la República pierda el cargo, ya no lo ostente. Muchas de ellas son catalogadas por la doctrina como las de carácter objetivo y otras de ellas de carácter subjetivo, ¿no? O sea, los diferencian las causales. Las de carácter objetivo es por muerte del presidente, eso es inobjetable, ¿verdad? Eso, ¿quién obviamente va a decir, no, no ha muerto, ¿verdad? Inclusive el muerto ya es un objeto. Por lo tanto, obviamente, pues perdería la condición de ciudadano y de por sí, obviamente, tendría que sustituirle quien tiene la primera vicepresidencia y después la segunda vicepresidencia. Y después de la segunda vicepresidencia, la primera, el presidente del Congreso de manera sucesoria, ¿no? Dejamos ahí, eso sería de manera objetiva. ¿Cuál es otra de manera objetiva? Es la incapacidad física. Doctor, la moral, no, claro, es subjetiva, eso todavía no lo vamos a tocar. La física, ¿por qué? Porque también es evidente. Llamas a peritos, analizas con los peritos y obviamente determinan que, bueno, esta persona ha perdido el uso de las facultades quizá completas que le van a permitir el desarrollar normalmente una función o un trabajo. ¿Eso es lógico? Sí, es lógico, porque si ustedes que son laboralistas también evalúan obviamente cuando una persona en el proceso laboral es sujeta a despido legal, no arbitrario, sino legal, regular, normal, ¿no? O a que se termine el vínculo laboral, es cuando pues sus condiciones físicas no le permiten, ¿no?, realizar las labores propias de la empresa. Obviamente que para eso se le tiene que liquidar y todo eso. O también obviamente cuando desciende su capacidad de laboral, ¿no? Obviamente que todo eso es previa acreditación, previa prueba. Otro objetivo es la aceptación de su renuncia por el Congreso. O sea, él puede renunciar y obviamente... Ahora, acá viene un tema bien que provoca una dicotomía, ¿no? El presidente puede renunciar, pero los congresistas no. Dicen que el cargo es irrenunciable. Bueno, hay una acción de amparo del caso Valierriestra,
donde obviamente se indica en última instancia que sí es renunciable, ¿no? Pero bueno, en la norma constitucional al menos dice que no, para el congresista, para el presidente sí. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Esta norma, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la relación que existe entre Congreso y Parlamento, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, aún así, siendo el Ejecutivo una suerte de primer ciudadano, una suerte de podernante, no digamos que un monarca, pero sí un primer ministro, ¿no? ¿A quién tiene que pedirle permiso? Dense cuenta ahí nada más para ver cómo nuestro sistema se configura entre parlamentarista o semipresidencialista, como lo llaman, ¿no? Miren a quién tiene que pedirle permiso, es al Congreso. La destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Veremos qué condiciones establece el 117, ¿no? Esos son los de carácter objetivo, pero hay un tema subjetivo, uno de los elementos, que es su permanente incapacidad moral. ¿A qué hablamos con incapacidad moral? ¿Qué decimos con incapacidad moral? ¿O a qué hacemos mención con incapacidad moral? Bueno, para incapacidad moral, espérenme, lo he puesto. Para incapacidad moral, si ustedes se dan cuenta, y ya voy avanzando algo, obviamente, del criterio que voy manejando en esta línea, es de que la incapacidad moral dice incapacidad permanente, incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. O sea, ¿quién al final determina es el Congreso? Si ustedes me dicen, esa es una de las interpretaciones con las que justamente se creó este artículo, se creó. No estoy diciendo las que en un futuro se han inventado o las que... Estoy yendo por una interpretación originaria a los que les gusta la argumentación jurídica. Y la interpretación originaria quiere decir para qué se creó, con qué fines se dio ese artículo. Y así está en el diario de debates, por si acaso. Que cuando es moral es diferente de física. Pero muchos dicen, oye, pero moral quiere decir psíquica. No, porque psíquica también está dentro de física. En pocas palabras, en la permanente incapacidad física están las dos condiciones. Cuando físicamente, pónganse, yo quedo justamente quizá en un estado vegetal, o resulta que obviamente me puedo convertir en una persona orate de la noche a la mañana siendo presidente de la República, y cualquiera de esas dos condiciones son físicas. Cualquiera de las dos son físicas, porque las dos afectan en cierta medida a un organismo del ser humano. Si es que obviamente quedó parapléjico, afecta pues a mi organismo nervioso, en primer lugar, ¿verdad? Y si obviamente sufro de algún tipo de alteración y me vuelvo orate o díscolo, también es física, porque obviamente hay una suerte de falencia también ahí quizá de orden mental, ¿verdad? Que posiblemente tenga que ver con alguna parte del cerebro, ¿no? Pero no deja de ser física. Entonces los teorizantes que hablan respecto a que la incapacidad física no tiene que ver con lo mental falso. La norma, cuando se debatió y se discutió, indicaba que tanto lo mental, o sea, si una persona se convierte en orate o no, como lo físico propiamente dicho, o sea, si una persona queda parapléjica, si obviamente queda en estado vegetal, está bajo el símil de físico. Por lo tanto, lo mental no podemos trasladarlo a lo moral. Lo moral tiene su función, tiene su objetivo, y lo moral está relacionado a lo éticamente social. Hasta eso está relacionado. Vamos avanzando con eso para que se pueda ver quizá de manera más detallada. Este es un flujograma referido a cuál es el procedimiento de la vacancia. ¿Sí? Es corto el tiempo, 1 hora, ¿no? Pero también es lógico porque venimos un poco, pero voy a acelerarlo. Es el flujograma de la vacancia presidencial. Dice, mediante la moción de orden del día, o sea, ¿cómo se presenta? La orden del día, una moción de orden del día es una suerte de pedido, ¿no? Lo firma el 20% de congresistas, que actualmente son 26 congresistas los que tienen que firmar esta moción, lo presentan ante el Parlamento en un pedido de moción de orden del día, que son las que se leen antes de la agenda del Pleno, y tienen que tener estos requisitos que honestamente, muy pocos los congresistas se preocupan.
y que sí debería ser materia de preocupación, ya que estas vacancias o estos pedidos de vacancias, si es que se llegan a ejecutar mayormente, pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede indicar pues de que se afectó la debida motivación del pedido. Y en eso sí ha habido una falencia, al menos en la gestión pasada, a mi punto de ver, quizá si el expresidente Martín Vizcarra llevaba el resultado de su vacancia presidencial, lo llevaba a las arenas del Tribunal Constitucional, con total honestidad, quizá ayudaba o aportaba mucho para poder definir con mayor claridad sobre el procedimiento. En primer lugar, un vicio que yo veo de manera constante es que estos pedidos de moción no tienen una fundamentación fáctica y jurídica debidamente sustentada. Creo yo que se preocupan más en las firmas, que son solamente 26 las que se peticionan, antes que verdaderamente en la fundamentación. Y bueno, yo creo que ahí el pedido, al no ser un órgano jurisdiccional, sino parlamentario, que si bien puede ser flexible, pero ante la alta decisión que se va a admitir, porque hasta ese momento recién se va a admitir, no aprobar, pero ante la alta decisión que se va a admitir, yo creo que debería subirse la cantidad de firmantes o debería ponerse una suerte de mayores cánones a las causales de admisibilidad de pedido de vacancia o la moción de orden del día de vacancia. A la admisibilidad, que es diferente a la procedencia, ¿no? O sea, al resultado ya de la vacancia o al acuerdo de vacancia. Bueno, dice medios de prueba o indicaciones donde se encuentren. Lo curioso en el caso último que hemos tenido del presidente Martín Vizcarra es de que se le acusaba por una cosa, pero en el debate de los congresistas se definían otras razones. Y la conclusión que se tuvo, de acuerdo a ese debate, también fue por otras razones por el anterior debate. Entonces, eso, obviamente, ustedes pueden decir esta máxima que existe dentro del Congreso, que es el principio de flexibilidad, ¿no? Que se da, porque si no, pues no habría espacio para el debate y el acuerdo político, para de una otra manera, también el interés político propiamente. Entonces, claro, yo entiendo la flexibilidad. Pero aún el Parlamento no está exento por temas de claridad y de ausencia de arbitrariedad de tener cánones un poco más estrictos al momento tanto de presentar, de admitir y de debatir. Bueno, se presenta con esa cantidad, es casi como una demanda, digamos, con el 26% de congresistas, perdón, 26 votos, el 20% de congresistas. Para que sea admitido se requiere el voto de 52 congresistas, o sea, es el 40%, ¿no? Ahora, ellos una vez que lo admiten, que son obviamente el 40% de congresistas, que son 52 votos de congresistas, ellos de manera directa es casi como una interpelación, ¿no? Señalan fecha y hora para obviamente el día del debate y la votación. No tiene que ser entre el tercer y el 10º día, ¿no? Citan al presidente para esos fines, para que pueda efectuar sus descargos, ¿no? Y eso ustedes lo han visto creo que ya últimamente de manera muy reiterada, ¿no? Entonces lo citan para que él o su abogado. En la última oportunidad del pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, expresidente, creo que hubo ahí una suerte bueno, ya hablaremos otro día de la estrategia aplicable o no, pero la primera que llegó a surfearse con tranquilidad el primer pedido, de una u otra forma, él prefirió que hable su abogado y él se retiró del Congreso, ¿no? Y la segunda oportunidad también fue similar, ¿no? En caso de la oportunidad de Pedro Pablo Kuczynski, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, él prefirió, junto con su abogado, ejercer esa defensa, ¿no? Por el lapso de 1 hora se le da. Pero bueno, se le cita entonces, se le señala entre el tercer y el 10º día para que pueda acudir y se le indica que puede concurrir con su abogado o no. Preferiblemente acude justamente con su abogado, ¿no? La fase de deliberación. La fase de deliberación y debate y deliberación, ¿no? Presidente de la República ejerce derecho de defensa por 1 hora. Se acuerda declarar la vacancia con los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Son 87 votos. 87 votos de 130, yo creo que es una cantidad un poco diminuta, restringida a comparación de lo que obviamente
debería ser, ¿no? Es por eso que el Tribunal Constitucional inclusive fluctuó, no se dio al final este acuerdo, pero fluctuó a una sentencia donde se elevaban los votos a 113, si mal no recuerdo, ¿no? Al final, la última elección, la última vacancia de Martín Vizcarra, en contra de Martín Vizcarra, el expresidente, fueron 105 votos, si mal no recuerdo. Fueron 105 votos. Bueno, una vez acordada la vacancia, se publica en el diario El Peruano en 24 horas o en el diario de mayor circulación nacional. La resolución surge efectos de la notificación. Ese es el proceso. Ahora, ¿cómo se ha dado en las constituciones anteriores justamente el tema de la vacancia presidencial? Ustedes ven al frente que en nuestra historia tenemos 3 presidentes vacados en la historia. Cuarto, como obviamente el expresidente Martín Vizcarra. El primero de ellos era José Mariano de la Riva Agüero en el año 1823. El segundo de ellos, Guillermo Billinghurst, en el año 1914. Y el último de ellos, ustedes saben bajo qué condiciones, obviamente, ¿no? Ya el presidente o expresidente Alberto Fujimori en el año 2000. El de Riva Agüero era una manera un poco embrionaria de cómo se aplicó justamente la cuestión de confianza o la vacancia presidencial por temas morales, ¿no? ¿Por qué? Porque recién el gobierno, digamos, la independencia del Perú tenía 2 años, las pugnas políticas eran por posturas diferentes, o sea, como que no apoyabas tú a las ideas independentistas que existían, o separatistas, como se denominaba en ese momento. Por lo tanto, desde esa concepción yo consideraba que obviamente tú tenías una suerte de incapacidad moral para seguir en el cargo, ¿no? Y producto de eso, como fue una decisión de corte neta y ajustadamente política, porque era una cuestión de percepción ideológica antes que por un tema ético, conductual, de comportamiento ejemplar, ¿no? Sino era por un tema de que tú tenías un pensamiento separatista antes que netamente en defensa de la realeza de aquel momento, del virreinato de aquel momento. Entonces, obviamente que produjo eso, una guerra civil. Siempre después de cada vacancia hemos tenido una suerte de traumas, ¿no? En el tiempo de Billinghurst, bueno, en el tiempo de Billinghurst ya tenemos digamos, una herencia republicana un poco más amplia, ya teníamos cerca de 90 y tantos años ya justamente de independencia, 91 años, 92, 93 años ya de independencia, ¿no? Y dentro de ello, fue por los estragos de la guerra con Chile, ¿no? Igual también tuvo un tinte ideológico, estos temas pasan cada 90, 100 años, miren, tuvo un tinte ideológico, aunque últimamente ya está pasando cada 20 años. Tuvo un tinte ideológico, y bueno, la culpa de él fue el intento de querer disolver el Congreso, o sea, entramos en una suerte nuevamente de estiramiento, ¿no? De tira y afloje, ¿verdad? Entonces era, y por eso que obviamente se le vacó, lo apresó y lo envió a Iquique, ¿no? Y el de Fujimori, que fue 90 años después también, se debió pues al tema de los Vladivideos, ¿no? Entonces, esos 3 momentos, quiero que ustedes obviamente lo tengan en cuenta al momento de analizarlo. Uno, por que todos ellos se han dado porque existía una posición, digamos, ya convencida de que no puede esa persona seguir gobernando. Si decimos que la incapacidad moral estaba relacionada a la mental, pues vemos que no, porque anteriormente era inclusive por conceptos que a mi punto de ver tampoco corresponderían, al menos los 2 primeros, porque era por cuestiones ideológicas, antes que por cuestiones conductuales, éticas, de comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, innegablemente, que se justifica que la incapacidad moral se encuentre dentro de un concepto de eticidad, antes que de un concepto mental. En la Constitución del 23, para ser más preciso, que es lo que justamente reguló para lo de Riva Agüero, decía: habrá un vicepresidente quien concurra en las mismas calidades, administrará el poder ejecutivo por muerte, renuncia o destitución del presidente. Esa destitución, cuando llegara el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada, ¿no?
acordado con el artículo 60, la posición de ese momento. Cuando dice destitución, este artículo de 76 de la Constitución del 23, que es la que justamente se sustentó para Ribagüero, es ahí donde se argumentó esta suerte de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Bajo las definiciones de ese artículo. No teníamos, obviamente, ahí la palabra incapacidad moral, pero sí se sustentó ella para recoger esta palabra destitución, ¿no? Ya con la Constitución del 67, que es la que justamente sustenta lo de Bilingües, dice, la Presidencia de la República vaca de hecho, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la figura? Miren, por muerte del presidente, que es lo que tenemos hasta ahora, por celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, ¿verdad? Por atentar contra la forma de gobierno y por impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo. Esta última causal, que es la de impedir las reuniones del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo, fue la que de otra forma se argumentó, ¿no? Ahora usted dice, ¿dónde está la incapacidad moral? Que siempre ha estado escondida dentro de alguna de esas causales, siempre se ha encontrado inmersa dentro de esas causales. Se indicaba de que él no era moral por esta causal y se explicaba en una de estas condiciones de los incisos, ¿no? El artículo 113 ya define lo que era el impedimento del Congreso, el artículo 113 se movió esto. El artículo 113 de la Constitución dice, la Presidencia de la República vaca por, hay una evolución ya de las causales de vacancia, dice muerte del Presidente de la República y su permanente incapacidad moral. Así hemos ido evolucionando y de este artículo se cogió o se interpretó para Alberto Fujimori. La primera constitución que habla de vacancia es la del 34. O sea, la primera constitución dice, ¿no? El presidente de la República, vaca, ya le pone la palabra vaca, ¿no? Por muerte, admisión de renuncia, perpetua imposibilidad, física, destitución legal y término de su periodo constitucional, ¿no? La primera constitución que habla sobre la incapacidad moral es la del 39. La del 39 dice, ¿no? La Presidencia de la República vaca de hecho por muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad o independencia nacional y de derecho, por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral, ¿no? Hubiera quedado nada más en física, ¿no? Pero dice o moral, y término de su periodo constitucional. La Constitución de 1920 habla sobre el daño moral, pero a su vez sobre los casos de ilicitud, ¿no? Presidente de la República, el presidente de la República vaca, además del caso de muerte, por permanente incapacidad física o moral. El 20. La Constitución del 79, que tantas veces se ha interpretado, con esto creo que ya queda un poco más, pero por ahí vamos a definirlo. La Constitución del 79 dice en el artículo 206, incapacidad moral o permanente incapacidad física, declarada por el Congreso. Y la del 93 dice permanente incapacidad moral o física, ¿no? ¿Qué nos dice Rubio Correa? Miren, Rubio Correa interpreta, tiene un sexteto, creo que de libros, justamente lo que es la interpretación de 1993, publicado en el año 1998. Y es bueno recogerlo porque él participa de estas reformas, y es bueno recogerlo porque también él expresa esa idea cuando no había esta suerte de circunstancias que actualmente tenemos, esta suerte de intereses que también siempre existen sobre esta figura o la aplicación de esa institución, ¿no? Que hasta veces ideológicamente puede que en algunos excelentes docentes, pero que se dejen persuadir por temas muy ideológicos, ¿no? Pero bueno, Marcial Rubio en ese momento, sin analizar el contexto o la realidad actual, sino dando una suerte de transparencia o pureza en la definición, nos menciona, ¿no? Dice, ambas constituciones tienen el mismo contenido normativo en el punto. La única diferencia consiste que en la Constitución del 79 la incapacidad moral declarada por el Congreso no requiere ser permanente, en el 79, en tanto que según el cambio de la redacción hecha en el inciso 2 del artículo 113 de la que tenemos actualmente, la Constitución 93, ¿no? Parece exigirse efectivamente declaración de permanente incapacidad moral, lo que, de interpretarse así, sería un error. La incapacidad moral es razón suficiente para la vacancia si existe en el momento de la votación del Congreso. Es la posición del doctor Marcial.
Consideramos que es este sentido que debe interpretarse la norma a pesar del cambio ocurrido y no pretender la permanencia de la incapacidad moral, requisito absurdo en sí mismo. Sí, porque es una suerte de eufemismo, ¿no? Poner obviamente incapacidad ética cuando tú puedes sancionar por una conducta que a entender del Congreso en sus cauces democráticos se puede convertir en consideración de que son representantes del Estado y de la sociedad en cuestiones no ejemplares o no éticas. Es por ello que el adherirle eso de permanente, pues más bien le llena de ambigüedad, ¿no? Porque tú dices la permanencia hasta qué nivel y hasta qué momento. Bueno, dice el mismo doctor Marcel Rubio, ¿no? Dice, en la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso tiene que ser puesto en sus justos términos. Es una decisión política, no técnica, ojo, que toma el Congreso pero en función de una realidad existente que es atribución exclusiva suya militar. La incapacidad moral es de naturaleza ética o psicológica. Se refiere a que el Congreso estime que el presidente no está en condiciones psicológicas o espirituales de poder seguir ejerciendo el cargo. Ojo que dice la incapacidad moral es de naturaleza ética o psicológica. O sea, lo que quiere decir es moral o física. O sea, diferente, es exclusión. Dice que el Congreso lo debe obviamente determinar, ¿no? La incapacidad física se refiere a alguna situación corporal y en este sentido material que impide el desempeño del cargo del presidente. El ciudadano que ocupa la presidencia de la República puede renunciar a dicho cargo. Sin embargo, no basta su voluntad, la renuncia tiene que ser aceptada por el Congreso, lo que siempre supone una decisión política de parte de este. Si el Congreso no acepta la renuncia del presidente, debe seguir en funciones hasta cumplir su mandato de 5 años. Por eso indicó que esto del presidencialismo que indican muchos no es tan cierto, porque de una otra forma tenemos bastante herencia de corte parlamentarista, ¿no? Con esta filmilla quizás sí culminamos porque quedaría un poco más, pero innegablemente creo que con esto sería un poco determinante para dar a entender la idea. Debe admitirse la relatividad del concepto de incapacidad moral, o sea, él lo admite, ¿no? Entendida esta como la falta de capacidad en el plano moral que revista tal magnitud que haga necesario que el Congreso declare la vacancia de la presidencia de la República, en la medida en que el presidente se encuentra inhabilitado para ejercer sus funciones con el propósito de resguardar la salud de la República. Sobre todo, está la salud de la República. Esto en el plano conceptual. Pero en el orden práctico las cosas serían más complicadas, pues podríamos imaginar infinidad de situaciones o circunstancias en las cuales se puede discutir si se trata de supuestos de incapacidad moral. Al respecto, consideramos que la moral del presidente de la República debe ser resguardada celosamente por el Congreso y que éste no debe convertirse en momento alguno en cómplice o encubridor de actos inmorales del mandatario, situación que ocasionaría un daño mayor a la República en su conjunto. Lamentablemente, situaciones en las cuales el Congreso de la República actúe de esta forma no han sido frecuentes en la historia política de América Latina y del Perú, sobre todo en relación a un presidente en ejercicio del cargo. Él se pone en la otra condición, si se dan cuenta. Por eso que es bueno, primero que ya define, que es justamente situación que yo comparto, que es lo moral es lo ético. Así de simple, eso es invariable e inmodificable. ¿Qué es diferente poder definirlo? Claro está, dice, y eso queda justamente en determinación del Congreso. ¿Cómo poder darle ciertos límites? Yo creo que con la cantidad de votación y con que el proceso se vuelva un poco más riguroso sería una ideal forma para darle ciertas condiciones. Y lo otro indica de que, miren, como antes se daba de manera inversa, en el 90 todavía a nivel latinoamericano, es de que el Congreso más bien apañaba las falencias éticas de los presidentes. Es por eso que dice que es lamentable situaciones donde el Congreso apañan. ¿Por qué? Porque anteriormente el presidente cuando ingresaba con una mayoría parlamentaria y con socios parlamentarios. Por lo tanto, por más que la oposición quería de una otra forma, por más que existan conductas absolutamente denostadoras o inmorales, y quería someter a este procedimiento a ese presidente, innegablemente que antes había una suerte de detención o un corset, ¿no? Para que obviamente no puede ejecutarse esta medida debido a una suerte de acuerdo que existía entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que pertenecía a su partido, junto con los sectores aliados que podría existir. Imagínense que eso él critica en esa coyuntura. Ahora la realidad es un poco más bien diferente la que se da, porque siempre está de por medio la salud de la República. Yo tengo un criterio
ahí, y les invito a leer lo que, y quizá aquí también hemos ingresado, a analizar lo que es la ética pública desde la filosofía. Acá pensamos en la ética desde el punto netamente religioso. Decimos de que obviamente una circunstancia ética o reprobable del presidente sería cuando se le encuentre, por ejemplo, que no va a misa, o que no se persina, o que pertenece a otra religión, o que es agnóstico, o que de una u otra manera es hermafrodita, o que es homosexual, o que tiene dos parejas, y esa sería razón suficiente. Eso es falso. Esas condiciones no podrían entrar, porque nosotros deberíamos optar por el concepto filosófico de moral, de conducta moral. Y la conducta moral está definida en el libro de Santiago Nino sobre derechos humanos y ética. Y ahí menciona las clases de ética que debe existir y de moral que debe existir, en pocas palabras. Y la moral que se le obliga, yo creo que al presidente de la República, no es la moral negativa relacionada justamente a la religiosidad, o relacionada justamente a determinadas costumbres que no contribuyen a un objetivo, o no contribuyen de manera directa a un objetivo democrático, sino a la moral positiva, como lo llaman, ¿no? A la moral positiva referida a una moral de la libre conducta ejemplar, ¿no? El libre comportamiento, pero bajo los cánones legales, inclusive de receloso guardián de la prestancia, del buen proceder, de la alimentación ciudadana, ¿no? De los precedentes preclaros que deben existir. ¿Son múltiples? Sí, son múltiples, pero la diferencia no es como se la pueden pintar a veces. Yo creo que es más reducida, y que, como es un concepto obviamente de orden filosófico, deberíamos recurrir a él antes que estar objetando con teorías que honestamente son superficiales y que no colaboran para el esclarecimiento de la aplicación de esta figura. Bueno, eso sería en cuanto a mi persona, querido Nilton, querida Miluska, y a los chicos de la agrupación que obviamente también están presentes, y a todos los alumnos dispuestos a absolver si es que existiera alguna duda o inquietud o comentario también, porque no, a recibirlo, o consejo también. Siempre tenemos eso preclaro, que también obviamente estamos dispuestos a poder escuchar alguna crítica al respecto. No hay problema. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su disertación el día de hoy. El tema ha sido bastante interesante. Lo expuesto seguramente nos será de mucha ayuda para nuestros estudios y también para nuestra vida profesional. A nombre del Ex Academy Perú y del Colegio de Abogados del Cusco, le agradecemos infinitamente por haber estado el día de hoy y habernos compartido un poquito de sus conocimientos. Al público también recordarles que el día de mañana continuamos con el primer Congreso de Abogados y Estudiantes de Derecho del Perú a las 9 de la mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Miluska. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho, ¿eh? luego. Gracias.